Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el epicentro de las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desvelar algo que ha estado rondando en muchas de sus mentes, algo que ha generado muchísima curiosidad, especulación y hasta algún que otro rumor que ha sacudido los cimientos de nuestras redes sociales. Hoy nos sumergiremos de lleno en el universo de Can Yaman, y no de cualquier cosa. Vamos a Armetá y a revelar toda la verdad detrás de su reciente e impactante decisión. Si han escuchado bien, vamos a adentrarnos en los detalles que quizás no se han contado, en las motivaciones reales que impulsan este giro de 180 grados, en todo lo que rodea a este vertiginoso cambio en la carrera y en la vida de nuestro actor turco favorito, un verdadero fenómeno global. Si son fervientes admiradores de Can Yaman, o simplemente les intriga el fascinante mundo del espectáculo, las grandes sorpresas y las trayectorias profesionales que desafían lo convencional, este vídeo es absolutamente para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este apasionante y revelador tema, les invito de corazón, con la sinceridad que nos caracteriza, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Denle clic a ese botón rojo vibrante que ven en pantalla y, lo más importante, activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones, análisis exhaustivos, entrevistas exclusivas y todo lo que preparamos con tanto mimo y dedicación para ustedes. Les aseguro que no se arrepentirán, porque cada contenido está diseñado para impactar y para informar. Bueno, ¿por dónde diablos empezamos con este huracán mediático y profesional que ha sido Can Yaman últimamente? La verdad es que muchos de ustedes me han escrito, me han inundado con mensajes, me han preguntado incansablemente a través de comentarios y directas, las interrogantes son recurrentes, ¿qué está pasando realmente con Can Yaman? ¿Por qué ha tomado la drástica decisión de tomarse un respiro de las telenovelas que lo catapultaron a la fama? ¿Qué significa este rotundo giro hacia el cine italiano y la televisión de alcance internacional? La respuesta honesta es que ha sido un movimiento que ha cogido a muchísimos por sorpresa, y como suele suceder en este mundillo, donde hay sorpresa, abundan las preguntas y las teorías. Y hoy, amigos, vamos a arrojar luz sobre este misterio, intentando responder a las cuestiones más importantes y a las inquietudes más profundas que han surgido. Can Yaman no es un actor cualquiera, su ascenso a la fama ha sido meteórico, un auténtico cohete que ha surcado el cielo del estrellato a una velocidad vertiginosa. Desde sus inicios en Turquía, ha sabido conquistar corazones a nivel mundial con su carisma arrollador, un talento interpretativo innegable y, seamos completamente honestos, también con ese atractivo físico que lo ha convertido en un verdadero ídolo de masas, un rompecorazones con legiones de fans que lo siguen allá donde va. Pero ¿qué sucede realmente cuando un actor alcanza la cima de un mercado tan competitivo y saturado como el turco? A menudo, la ambición y el instinto de supervivencia profesional impulsan a buscar nuevos horizontes, a expandirse, a buscar retos que no solo permitan crecer como profesionales, sino también como individuos. Y en el caso de Can, parece que ese crucial momento ha llegado de forma contundente y decidida. Su decisión de centrarse de manera más prominente en proyectos de índole internacional, y muy especialmente en Italia, no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, como un capricho pasajero. Si bien es cierto que sus últimos proyectos en Turquía fueron extraordinariamente exitosos, cosechando cifras de audiencia y críticas positivas, también es visible, para quien sabe mirar, un deseo palpable de explorar facetas interpretativas diferentes y de sumergirse en géneros y formatos que van más allá de lo que el público turco estaba acostumbrado a ver. Recordemos que Can siempre ha mostrado un profundo e innegable interés por el séptimo arte, por el cine en su concepción más pura y artística. Y su paso por Italia se ha materializado como una oportunidad de oro para sumergirse de lleno en ese universo cinematográfico. Ha participado en producciones de gran envergadura como El Turco para Disney, y una serie que ya marcaba un antes y un después en su carrera, y ahora se está involucrando activamente en proyectos cinematográficos y televisivos que lo desafían de maneras completamente distintas, que lo empujan a salir de su zona de confort. No se trata simplemente de cambiar de país, de geografía, sino de cambiar de registro, de aprender nuevos códigos de actuación, de asimilar diferentes técnicas interpretativas, de enfrentarse a idiomas distintos y, por ende, a públicos diversos y con expectativas diferentes. Y esto para un actor que aspira a una carrera a largo plazo con una proyección verdaderamente global y un reconocimiento internacional sólido, es un paso fundamental y de una importancia capital. Pensemos en ello con detenimiento. Cuando un actor, por muy talentoso que sea,
se establece y se consolida en un nicho específico, ya sea el de las telenovelas románticas, las comedias ligeras o cualquier otro género muy popular, puede ser extremadamente fácil caer en la temida y seductora zona de confort. Y si bien es cierto que esa zona de confort a menudo garantiza el éxito continuado y la popularidad de masas, también puede, a la larga, limitar fatalmente el desarrollo artístico y la evolución creativa del intérprete. Can Yaman, por lo que hemos podido observar en su trayectoria y en sus declaraciones, es un artista intrínsecamente inquieto, con una curiosidad insaciable y una ambición que trasciende los límites. No se conforma con lo establecido, con lo seguro. Busca constantemente nuevas maneras de superarse a sí mismo, de sorprender a su audiencia, de mostrar diferentes facetas de su talento que quizás el público aún no ha tenido la oportunidad de descubrir. Y su incursión en el panorama italiano le ha brindado exactamente esa plataforma de exploración y crecimiento. Ha tenido la oportunidad de colaborar y aprender de directores y actores con enfoques y metodologías muy distintas, de interpretar personajes que en muchos casos son intrínsecamente más complejos con matices psicológicos más profundos, o que requieren una intensidad dramática y una entrega emocional que difieren significativamente de lo que estábamos acostumbrados a ver en sus roles turcos más populares. Además, y esto es un factor crucial que no podemos, bajo ningún concepto, ignorar, está el factor de la audiencia y el alcance global. El mercado turco es sin duda inmenso y poderoso, pero el alcance global de las producciones italianas y europeas, sumado a la fuerza imparable de las plataformas de streaming como Disney y Amazon Prime Video, Netflix y tantas otras, le abre a Can un abanico de posibilidades infinitamente más amplio. Esto significa la posibilidad de llegar a nuevos países, a nuevas culturas, a fans que quizás, hasta ahora, no tenían un acceso tan directo y sencillo a las producciones turcas. Es sin duda alguna una estrategia profesional sumamente inteligente y visionaria para quien busca construir una carrera internacional consolidada, duradera y con un impacto global significativo. Y aquí es donde entra en juego el término que hemos elegido para el título de este análisis, Armetá. ¿Qué significa esto realmente para nosotros, para el público y para la carrera de Can Yaman? Para mí personalmente Armetá representa una transformación profunda, una evolución calculada, un salto audaz y valiente hacia lo desconocido, pero un salto realizado con una preparación meticulosa y una visión estratégica muy clara. No se trata de una retirada, no es un abandono de lo que le dio fama, sino una reorientación estratégica brillante y ambiciosa. Es como si un gladiador, que ha conquistado exitosamente una arena con maestría y reconocimiento, decide ahora buscar nuevos y más complejos desafíos en batallas de mayor envergadura y que exigen una estrategia más elaborada. Las razones concretas detrás de esta trascendental decisión son, por supuesto, multifacéticas y complejas, como la propia naturaleza humana y la industria del entretenimiento. Por un lado, encontramos ese innegable deseo de crecimiento profesional, como ya hemos mencionado extensamente. Can Yaman quiere pulir su arte interpretativo, quiere enfrentarse a nuevos retos que pongan a prueba sus límites, quiere demostrar de manera fehaciente que es un actor versátil, capaz de encarnar una amplia gama de personajes, de adaptarse a diferentes estilos y de triunfar en diversos formatos de producción. Por otro lado, también existe un componente personal sumamente importante. Can ha expresado en innumerables ocasiones su profundo amor por Italia, por su rica cultura, por su estilo de vida vibrante y apasionado, por su gente. Es muy posible que haya encontrado en este país un lugar donde sentirse más inspirado, más cómodo, donde pueda desarrollar su carrera de una manera que se alinee de forma más íntima y personal con sus aspiraciones más profundas, con sus sueños y con su visión del mundo. No debemos olvidar, y es fundamental tenerlo siempre presente, que detrás de la figura pública, del ídolo mediático, hay una persona con sus propias necesidades, sus propios anhelos, sus propios ritmos y su propio camino vital. Y ahora hablemos de los rumores, porque en el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día, el combustible que alimenta la especulación y la conversación. Se ha hablado mucho de presiones, de conflictos internos en producciones anteriores, de un supuesto agotamiento físico y mental. Y aunque es innegable que la vida de un actor de fama mundial puede ser extremadamente agotadora y que las presiones inherentes a la fama y a la industria son enormes, creo firmemente, y esta es mi humilde opinión basada en el análisis, que la narrativa principal aquí es la de una decisión proactiva, una elección consciente y dirigida, no una reacción impulsiva o forzada. Can Yaman no está huyendo de algo, está corriendo decididamente hacia algo.
Está persiguiendo activamente una oportunidad de crecimiento, de expansión, de evolución profesional y personal. Si bien es perfectamente comprensible que algunos fans puedan sentir cierta nostalgia por sus entrañables roles en Turquía, por esos personajes que los enamoraron, es fundamental entender que esta es una etapa natural y necesaria en la carrera de un artista ambicioso y con visión de futuro. Además, el hecho irrefutable de que esté involucrado en producciones de gran calibre y con potencial internacional como El Turco, y que esté explorando activamente el cine italiano con proyectos sólidos, demuestra inequívocamente que no se trata de un capricho pasajero, de una moda fugaz. Está invirtiendo tiempo de calidad, esfuerzo considerable y una dedicación absoluta en esta nueva etapa de su carrera. Está aprendiendo de los mejores, está colaborando con profesionales de renombre internacional, está construyendo una nueva y sólida base para su futuro profesional. Y eso, amigos míos, requiere no solo talento, sino también una dosis considerable de valentía, de audacia y sobre todo, una visión clara y definida de sus metas. No es una tarea sencilla, ni mucho menos dejar atrás lo conocido, lo seguro, lo que te ha dado fama y reconocimiento para abrazar lo incierto, lo desconocido por muy prometedor que éste sea. ¿Y qué podemos esperar realmente de Can Yaman en esta nueva e ilusionante etapa de su carrera? Yo personalmente confieso estar muy expectante. Creo firmemente que vamos a presenciar la emergencia de un Can Yaman aún más completo, un actor con una mayor profundidad interpretativa, una versatilidad que lo hará impredecible y fascinante. Sus roles en Italia, en producciones de corte más cinematográfico o series de mayor complejidad dramática, podrían permitirle explorar personajes más oscuros, más introspectivos, con dilemas morales complejos, lo que sin duda alguna enriquecerá enormemente su repertorio y su capacidad actoral. Y su presencia en el cine y la televisión internacional podría abrirle de par en par las puertas a colaboraciones soñadas con directores y actores de fama mundial, lo que elevaría aún más su perfil y su estatus en la industria. Pensemos en la excitante posibilidad de verlo en películas de acción de Hollywood de gran presupuesto, o en dramas europeos aclamados por la crítica, que le permitan desplegar todo su potencial actoral y demostrar de lo que es capaz. Las posibilidades, estimados seguidores, son verdaderamente infinitas. También es importante destacar, y este es un mensaje de esperanza y de inspiración, que esta decisión estratégica de Can Yaman puede ser vista, y sin duda lo será, como un faro de luz y un ejemplo para muchos otros actores jóvenes que sueñan con trascender fronteras y forjar una carrera internacional. Demuestra de manera elocuente que con determinación férrea, una visión estratégica clara y la voluntad inquebrantable de salir de la zona de confort, se pueden alcanzar nuevas cimas, se pueden superar barreras y se puede redefinir el propio destino profesional. Can Yaman está sin lugar a dudas redefiniendo su carrera, y lo está haciendo de una manera audaz, valiente y sumamente estratégica. Está construyendo un legado que trasciende las fronteras geográficas y culturales de Turquía, un legado que aspira a ser reconocido a nivel mundial. En resumen, la decisión de Can Yaman de Armetay de enfocar su carrera en proyectos internacionales, con un énfasis particular en Italia, es un movimiento audaz, visionario y estratégicamente calculado hacia la evolución y la expansión de su trayectoria profesional. No se trata de una retirada, ni mucho menos, sino de una expansión calculada, de una búsqueda incansable de nuevos y estimulantes retos, de un profundo deseo de crecimiento profesional y personal. Está explorando nuevas y emocionantes facetas de su innegable talento, está conectando con nuevos públicos en diferentes partes del mundo y está sentando las bases para un futuro sumamente prometedor en la escena internacional. Es una demostración palpable de ambición, de una valentía admirable y de una visión muy clara de su vasto potencial. Y yo personalmente, como entusiasta del mundo del entretenimiento y admirador de las trayectorias inspiradoras, estoy deseando ver todo lo que nos depara en esta apasionante y emocionante nueva etapa. Bueno, hemos llegado al final de este análisis tan revelador y, espero, esclarecedor. Espero de corazón que les haya gustado este recorrido por las motivaciones de Can Yaman y que les haya quedado mucho más clara la compleja situación y las profundas razones detrás de su importante y ambiciosa decisión. Hemos intentado desgranar cada detalle, considerar cada posibilidad y cada ángulo de esta compleja historia, para que tengan una visión completa, honesta y fundamentada de lo que está sucediendo. Agradezco enormemente desde lo más profundo de mi ser, que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su apoyo constante, sus interacciones y su fidelidad son el motor que nos impulsa a seguir investigando, a seguir desenterrando las mejores historias y a ofrecerles los análisis más profundos y perspicaces.
Ahora, la parte que más disfruto, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están tan emocionados como yo por ver a Can Yaman en sus nuevos y ambiciosos proyectos? ¿Qué tipo de roles les gustaría ver que interpretara? ¿Qué esperanzas tienen para su futuro internacional? Dejen todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión tan especial que hemos creado. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil y les ha aportado valor, no olviden darle un gran y contundente me gusta, compartirlo generosamente con sus amigos y conocidos en todas sus redes sociales, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más revelaciones impactantes y por supuesto, más análisis en profundidad. Un abrazo enorme para todos ustedes.